Hola, mi nombre es José Ramón Colom, soy técnico en emergencias y grado en enfermería. Este va a ser mi primer año como formador de FAMPA Peñagolosa y os voy a presentar pues, las charlas que voy a realizar durante este curso que viene y espero que os resulten interesantes y bueno, que seáis partícipes de todas ellas. En primer lugar, la primera charla que os propongo se llama Cómo prevenir accidentes infantiles. La idea es pues, daros algunas ideas de cómo afrontarlas y cómo intentar poner soluciones a ellas para poder controlar pues, esas circunstancias en las que nos podemos ver inmersos e intentar pues, minimizar lo máximo posible pues, estas situaciones de riesgo. Bien, la segunda charla que os propongo, más bien es un taller, se llama SOS, Primeros Auxilios en Casa, y lo que pretende es pues, informaros a los padres de cómo abordar estas situaciones cuando se presentan para poder minimizar los daños que se puedan producir. Realmente esta charla va a ser un taller en la cual se van a realizar ciertas actividades en las que pues se va a intentar que los padres seáis partícipes y se intentarán también hacer pues, algunos talleres, por ejemplo, de RCP básica y montar pues, pequeños escenarios y situaciones reales para ver cómo tenéis que actuar como primeros intervinientes. El contenido de esta charla pues consta de pues eso, la importancia que tiene el estilo de hábitos saludables, como la alimentación equilibrada y la actividad física, aspectos básicos de la alimentación y la nutrición, pues desde las necesidades nutritivas a la alimentación, dieta equilibrada, planificación semanal, menús adecuados. También aspectos como una alimentación sana y equilibrada sin prohibiciones, cómo promover esa alimentación desde la familia, como digo. En cuanto a la actividad física, pues actividad física y deporte, beneficios fisiológicos, sociales, psicológicos, etc. Otro aspecto importante en esta charla va a ser cómo prevenir trastornos alimentarios como la anorexia, la bulimia, la obesidad, etc. Prevención y detección e intervención en estos aspectos. Lo que os propongo es cómo prevenir el consumo de alcohol y de otras sustancias tóxicas. El contenido de esta charla pues, se va a basar en lo que es la prevención, en las conductas de riesgo y factores asociados al consumo de drogas y también los factores protectores asociados al consumo de drogas, como por ejemplo la autonomía, la autoestima, la capacidad crítica y la tolerancia a la frustración. Va a ser realmente un taller en el que se van a realizar actividades para que se pueda interactuar con algún role-playing o actividades sobre las campañas publicitarias en este aspecto. Y bueno, yo creo que son charlas muy interesantes, me gustaría mucho veros en todas ellas y haceros partícipes de la importancia que para mí tiene pues, poderos comentar, informar sobre estos contenidos.